Muy buenas noches, esto es Más Periodismo y aquí empezamos a recorrer un poco esta semana, estos días, hoy, digamos que siempre nos da alguna noticia distinta. La Argentina está viviendo en estos momentos quizás algo que ya lo vienen recogiendo los economistas, los empresarios, los comerciantes que tienen que estar frente a su comercio y recibir al consumidor, a la gente todo el día. Y obviamente lo receptan las encuestas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, un enorme pesimismo en la Argentina, una enorme sensación así como de brazos caídos de gran parte de la sociedad. Quizás esto nos explique, nos dé alguna explicación de lo que recién hablábamos con Luis, de cómo puede ser, ¿no?, que haya como una anestesia tan grande, ya a un 100% de inflación, que naturalicemos un pedido de aumento de sueldo de más del 100%, ¿no? El gremio de camioneros, que durante mucho tiempo en el kirchnerismo fue una suerte así como de luz vigía de cuál iba a ser la pauta, está pidiendo el 131%. Y yo ayer lo decía acá en La Nación y no me arrepiento de haberlo dicho, creo que no está tan mal, ¿no?, de acuerdo a lo que eran los pedidos en su momento y finalmente lo que fueron los acuerdos. Y estamos hablando de que hay algunas consultoras que ya le ponen 3 cifras, bastante cerca a las 3 cifras, incluso alguna habló ayer de 114% de inflación en este año, ¿no?, o en un año, digamos, contado en calendario. Lo cierto es que en todos los lugares se está encontrando, en cada lugar que se interpela a la opinión pública, o si no es profesionalmente en el día a día, como digo, el consumidor, está encontrando esto. Una muy poca expectativa, una sensación de brazos caídos, de cierto pesimismo o mucho pesimismo, de gran descreimiento. Y la verdad es que poco se sabe, y es la gran duda de todos, hacia dónde puede derivar este mal humor social, que ha pasado muchas veces en la Argentina, pero que tampoco ha pasado tantas veces con tanto tiempo de distancia con las elecciones, en una porción tan grande de la sociedad. Hoy yo miraba encuestas a la tarde. Hablan que la desaprobación de la gestión económica ronda el 88-89%, más o menos, para tener idea. Por lo tanto, digo, el descontento es muy grande respecto de lo que está sucediendo puntualmente en la economía, pero también en otras áreas, y que lo vamos a ver hoy, lo vamos a repasar, como por ejemplo estas zonas de estado ausente, como podríamos denominar este lugar, esto que está sucediendo en el sur. Pero también la inseguridad y el estado ausente también está en los lugares donde hay focos y bolsones enormes de pobreza. Pero volvamos a la Argentina del descreimiento, la Argentina de la poca expectativa. En estos 2 meses pasó algo que no es menor, que es Massa a cargo de la gestión. Significó algo bastante importante. La primera es que hay alguien a cargo de la gestión. La segunda es que directamente hemos dejado de hablar del presidente. Por primera vez en la Argentina de muchos años no se habla del presidente. No es relevante hablar del presidente. Y le pregunto a usted, a cualquiera de nosotros que están aquí o que me están viendo y que tiene un negocio, ¿no?, y que necesita saber o no saber o destrabar alguna regulación y mañana a la mañana tiene una reunión con Alberto Fernández. Y Alberto Fernández dice, sí, definitivamente sí, quédate tranquilo que esto que me pedís va a salir. Y le pregunto con sinceridad, ¿qué se lleva usted de esa reunión? ¿Se lleva un sí definitivo o se lleva bastante más que una duda? La verdad es que por primera vez hemos dejado de hablar del presidente. No es relevante para la actualidad argentina qué hace y qué deja de hacer el presidente. Es una figura que tiene una agenda paralela, relativamente lejana a los temas que a la sociedad le importan, que básicamente es la inflación, la corrupción, la inseguridad, la pobreza, la falta de trabajo. Salen todas las encuestas y el presidente dando vueltas por una agenda que le interesa a muy poca gente. Ni siquiera tiene ese reducto, ¿no?, o ese grupo de mesa ratona, como decíamos en su momento, de gente muy cercana que lo acompaña a todos lados. Hasta ellos lo han abandonado. Massa en la conducción ha generado lo que puede generar a alguien que agarre el volante en un momento donde había un colectivo, un avión, un barco, lo que usted quiera, sin ningún timonel, sin ningún piloto, sin ningún chofer. Y Massa lo agarra. Nada quiere decir que el camino que haya escogido ese chofer, ese piloto, ese timonel,
sea el correcto, pero al menos agarró, ¿no? Tiene en la mano el timón de mando. ¿Y qué ha hecho con ese timón de mando? Que es lo interesante, y por qué las expectativas en este momento empiezan también a caer. Porque con ese timón de mando, lo que ha hecho es trabajar de bombero. Pero cuando uno ya repasa 2 meses de gestión económica y de medidas concretas que ha tomado, nos vamos a encontrar con que no hay prácticamente ninguna medida económica que ataque realmente los problemas de fondo. Quizás la única, ¿no? Quizás la única era el achicar los subsidios o bajar el gasto público a través de la suba de tarifa. Pues esa medida, que aunque todavía parezca algo inentendible para gran parte de gente cómo se va a implementar el aumento de tarifa, fue suspendida. La excusa que puso el gobierno es: no llegamos a tiempo con los famosos listados de los que pidieron quedarse dentro del subsidio y los que quedaron fuera. Esa es la excusa formal, pero lo cierto es que a partir del 1 de octubre tendría que regir un aumento de tarifas, puntualmente las eléctricas, porque la de gas por ahora sigue todo, que son de las más importantes que tienen subsidio, que iba a pegar exactamente en el verano, y el gobierno decidió sacarle el pie a esa medida. No sabemos si se va a poner en marcha a fin de mes. Aparentemente, según la resolución que hay, sí se va a poner en marcha. Pero volvamos a las expectativas. Fíjense lo que es este informe, que es algo que hay que seguir muy de cerca, que es el índice de confianza al consumidor que elabora la Universidad de Itela, el Centro de Información Financiera, Universidad de Itela. Esta es una progresión que viene de 2000. Los índices ahora de Alberto Fernández son de los más bajos. Y si ustedes cruzaran esto con los votos que sacan los oficialismos, no estoy diciendo el gobierno, sino los oficialismos, se van a dar cuenta que en todos los valles que hay, los oficialismos han perdido las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la confianza del consumidor es determinante para el voto. Hay alguien que dice, es la economía, ¿no? Es la economía estúpido, dicen por ahí. Bueno, en Argentina algo de eso sucede. Cuando la economía anda mal, no hay ninguna otra expectativa, ni de cambios, ni de institucionalidad, ni de nada que pase por encima al voto económico. Entonces, esto es una secuencia perfecta. Y si nosotros mirásemos más adentro, creo que hay una más, donde podríamos abrir un poquito esto y mirar ¿qué hay detrás de esto? Vamos a encontrar que acá no es parejo en todo el país. ¿Saben en dónde hay menos expectativas? Aunque no lo crean, en el interior del país hay menos expectativa que en el Gran Buenos Aires y menos expectativa que en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la que más expectativas tiene, o si quieren decirlo de otra manera, en donde ha caído menos el índice de expectativas. Y si abrimos por sector social, y acá es realmente donde le preocupa al gobierno, y es el porqué quizás de esta decisión de posponer los aumentos tarifarios, la decisión de Cristina Kirchner de el otro día mediante los tweets ponerle una suerte así como de prioridad más y decirle ocupate del tema social porque la pobreza es grande. Fíjense si nosotros abrimos por ingresos y nos vamos a encontrar que obviamente los más pesimistas, fíjense en dónde están, en los ingresos más bajos, ¿no? La situación personal y la situación económica del país. La situación personal, menos 19%, o sea, cae el 19% los índices de expectativa. Esto realmente preocupa y mucho al gobierno. ¿Por qué? Porque es muy difícil dar vuelta a las expectativas cuando las medidas económicas que se han puesto en marcha no tienen que ver con la solución de fondo de los problemas, sino más bien con no caerse al precipicio. ¿Es un logro no caerse al precipicio? Sin duda que sí, pero con eso no alcanza a dar vuelta a las expectativas. Esta sensación, como decimos, no sabemos muy bien a dónde va a derivar. Si va a derivar en un masivo voto a la oposición y, en su caso, ¿a qué oposición? Si a Juntos por el Cambio o, como en algunos otros lugares, el voto se ha ido como a una suerte así de voto protesta que podría encarnar Milei o la izquierda en esta elección que viene. Lo cierto es que así está la Argentina, muy latente,
muy de brazos caídos, muy mirando qué cosa puede hacer. Vamos a ver ahora seguramente, un fin de semana de mucho movimiento. ¿Quién se va a mover? El 25% de la Argentina que tiene dólares, que puede tomarse vacaciones ahora y que tiene posibilidades de ahorrar algo para gastar. Esa gente que se mueve este fin de semana está subsidiada por el previaje. Esa es la Argentina que no tiene ningún tipo de prioridad. Mientras ajusta por un lado, el gasto público se va en subsidiar el turismo. Claramente habría que subsidiar el turismo si es una actividad que da tanto de comer, pero habría que pensar si es prioridad o si hay que dejarlo pasar un tiempo, ¿no? Lo cierto es que en esta Argentina, donde poco se ha hecho para cambiar las cuestiones de fondo, empieza a haber lo que ya conocemos, una restricción mayor para los grandes actores económicos. Hoy por hoy, poner un negocio, tratar de estoquearse, conseguir financiamiento, buscar hasta alquilar algo, cualquier cosa está trabada, cualquier cosa. Si alguien quiere viajar no puede, si quiere comprar un bien no puede, si quiere producir posiblemente tenga que ir y dejar la carpetita en la Secretaría de Industria para que le aprueben la licencia automática o no para poder importar la materia prima. La Argentina en estos días, ayer puntualmente, generó 2.700 posiciones de necesidades que tienen que ir a dejar la carpeta para que el gobierno le autorice el ingreso. Ahí hay claramente palos de golf y pelotitas de golf, como dijo el gobierno, pero lo que no dijo es que hay computadoras, hay equipos que son material de trabajo y hay fibra óptica, por ejemplo, para darles un ejemplo de qué cosas que antes se podían entrar porque se consideraban que eran capital de trabajo, que eran herramientas necesarias para el desarrollo, ahora hay que ir a pedir permiso y hay que ver cuáles son las prioridades y con quién compite uno en ese momento, ¿no? Si está compitiendo con remedios, con medicamentos, con algo que sea de mucha más necesidad y entonces la nuestra pasa a ser otra necesidad, ¿no? Entonces hay que ver incluso con quién es la competencia por los dólares en ese momento. La Argentina está trabada y lo que vamos a ver ahora, después de que Massa logró recaudar, logró que el campo, digámoslo de una manera, le adelante el aguinaldo, ¿no? Es pararse arriba de esos dólares. Ya lo hizo con 2.700 posiciones arancelarias más y lo va a hacer con más restricciones. Vamos a tener un Estado cada vez más regulador. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de que las libertades económicas, en un contexto de tanta escasez y de tan poca, digamos, ascendencia económica y política para cambios profundos, puedan imponerse. Vamos a ir hacia un Estado muchísimo más regulado. Alguien en la vieja Roma decía, cuando un Estado es más corrupto, más leyes necesita. Este es el Estado que tenemos, absolutamente bifurcado de lo que está sucediendo en la Argentina. Hoy, por ejemplo, para darles un ejemplo de lo que sucedió, hoy el ministro de Trabajo decía esto, hablaba exactamente de algo que la Argentina no lo ve, quizás lo ve él, pero la Argentina no lo ve. El mercado de trabajo, según el ministro de Trabajo, explota. Argentina es uno de los países que menos salario perdió en la región y en el mundo. La realidad es que mantuvimos mejor los salarios que el resto. Estamos con un problema inflacionario severo. Quisiéramos recuperar los 20 puntos que se perdieron de salario. Ahora, la pandemia existió. Si nosotros no analizamos los números fuera de contexto, en donde en el mundo se perdieron 10, 12 puntos de empleo, 10, 12 puntos de ingresos reales. Argentina perdió, pero perdimos 3 puntos de ingresos reales. La verdad, perdimos 3 puntos de ingresos reales y perdimos muy poco empleo.